Aunque existen muchas religiones en el mundo y muchas creencias falsas, la mayoría de las creencias falsas todas se centran en algo. El hombre es el centro del universo. Casi todas coinciden en pensar eso, pero muy contrario a lo que nos enseña la Biblia y a lo que nos dice Dios en su palabra. Vamos a pedirle al Señor que nos dirija y vamos a aprender hoy un poco de este tema. Padre, gracias porque tú has dejado tu palabra para nuestra edificación, para que por medio de ella caminemos en pos de ti. Gracias por tu Espíritu Santo y te pedimos que podamos hoy aprender. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. En el libro de Jeremías, capítulo 45, que por cierto es uno de los capítulos más cortos del libro de Jeremías y también hace parte de los capítulos cortos de la Biblia, hay un tema interesante allí. Allí hay una exhortación a alguien que acompañaba al profeta Jeremías y este es este personaje Baruc. Quizá un personaje que poco hemos escuchado o quizá no lo habíamos escuchado, pero Baruc era un personaje quizá importante en los días de Jeremías. Este Baruc fue, podríamos decir, el secretario personal del profeta Jeremías. Este profeta que fue tan usado por Dios en estos tiempos de tanta tribulación y de tanta advertencia de juicio al pueblo de Israel. El profeta Jeremías fue un profeta que no gozó de mucha popularidad. El mensaje de Jeremías era un mensaje que no le agradaba al pueblo y un mensaje que no le agradaba a los reyes de esa época. Y Baruc era el secretario, por decir el escriba, que estaba acompañando en muchos episodios al profeta Jeremías. Así que el profeta hablaba y Baruc tomaba nota. En otras partes, de hecho, Baruc estuvo acompañando cuando tenía que leer o interpretar la ley. Así que Baruc fue alguien que estuvo al lado de este profeta, fue alguien que escuchó la revelación de Dios de primera mano, fue alguien que estuvo viendo la obra de Dios. Él estuvo caminando con este profeta, ayudándole en los momentos difíciles. Era alguien que veía cómo Dios obraba y operaba. Pero como ya dijimos, muchas veces el mensaje que daba el profeta no era un mensaje de consolación, era más bien un mensaje de dolor, de juicio, porque Dios quería concientizar al pueblo. Y justamente en uno de estos mensajes, o de muchos mensajes, llegó este profeta a dar un mensaje tan fuerte que su mismo secretario, su mismo escriba, Baruc, se cargó mucho con el mensaje. Este Baruc se llenó de tristeza y se puso a cuestionar cosas y pensó, no debería estarme pasando esto. Y allí entonces, en el capítulo 45, ahora Dios envía al profeta Jeremías a que hable a Baruc, a quien acompañaba. Ahora es quien tiene que recibir la profecía o las palabras de parte de Dios. Dice el capítulo 45, palabra que habló el profeta Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, cuando escribía el libro de estas palabras de boca de Jeremías en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a ti, oh Baruc. Así que la profecía para Baruc es esta, o más bien el mensaje que Dios envía a Baruc por medio de Jeremías es este. Tú dijiste, ay de mí ahora, ¿por qué ha añadido Jehová tristeza a mi dolor? Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Así que el profeta viene a Baruc y le dice, Dios te envía un mensaje, Dios sabe que te estás quejando, Dios sabe que tú estás diciendo, ay de mí, pobrecito de mí, ¿cómo puede Dios traer tanto dolor a mi vida? Eso era lo que estaba sintiendo Baruc. Pero el profeta viene a animarle, a consolarle, pero a exhortarle. Viene a orientarlo y a hacerle dar cuenta de que está cometiendo un grave error. Así le dirás, dice Dios a Jeremías. Ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué y arranco a los que planté y a toda esta tierra. Y tú buscas para ti grandezas. Esa es la exhortación que trae el profeta de parte de Dios a Baruc. Baruc está sorprendido, está triste y se está quejando de todo el juicio que ha llegado. Pero él no está pensando en el juicio o en el pueblo de Israel, en el pueblo de Judá. Él no está pensando en el pueblo, sino que está pensando en sí mismo. Y está diciendo Baruc, ay, ¿cómo puede venirme toda esta tristeza? Vea esta situación tan dolorosa por la que estoy pasando. Así que por eso el profeta viene y le dice, a ver, Dios te manda a decir, Dios destruye lo que plantó, Dios está destruyendo lo que edifica, Dios está haciendo algo fuerte, es un juicio general, es un juicio para toda la nación. Y tú estás buscando grandezas para ti, Baruc. Así que le dice, no las busques, porque aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová.
pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares donde fueres. Así que lo que Dios le está diciendo a Baruch por medio del profeta es: Baruch, estamos pasando por un momento difícil toda la nación. Tengo que traer juicio al pueblo. Todos están sufriendo. Hay muchas personas alrededor de Baruch sufriendo, recibiendo juicios de parte de Dios, que están sufriendo de muchas maneras. Y Baruch, tú estás preocupado por lo tuyo, buscando tus propias grandezas, en vez de estar dolido por el pueblo, como era el sentimiento del profeta Jeremías. Todos sabemos que el profeta Jeremías fue conocido por ser un profeta que le dolía lo que estaba pasando, pero su escriba no estaba dolido en este momento por lo que pasaba al pueblo, sino que se estaba doliendo por lo que a él le pasaba. Y el mensaje de Dios es: no pongas tus miradas o tu mirada en las cosas tuyas, más bien entiende que esto es para todo el pueblo. Y sí, te voy a guardar la vida y nada te va a pasar, pero deja de pensar en ti mismo, prácticamente se puede decir, que es el mensaje del capítulo 45, un capítulo corto, con un mensaje corto, pero directo a este hombre Baruch. Ahora, lo que quiero que reflexionemos de este mensaje es lo siguiente. Baruch fue un hombre que andó con Dios, que sirvió a Dios, que acompañó a un gran profeta en una gran tarea, en un tiempo importante, pero este hombre Baruch en un momento se salió del camino, ¿saben? Este hombre en un momento dejó de pensar en la manera que tenía que pensar y se estaba centrando en sí mismo. Dios no quería que este hombre pasara por eso, así que por eso trae esta exhortación. Y Dios trae esa exhortación a la vida de todos sus hijos y de todas las personas. Uno de los males que estamos pasando hoy en día es justamente el egoísmo. Creo que de algo está sufriendo la humanidad, pero si bien ha sufrido siempre, es de ese egoísmo. Pero ese egoísmo se ha venido haciendo más fuerte y más relevante cada día y cada vez que avanzamos en el tiempo. Entre más pasan los años y entre más se supone que el hombre avanza, terminamos por ser más egoístas, y la humanidad y la sociedad cada vez demuestran su egoísmo de una manera tan grande. Basta subirse a un bus de público y ver cómo muchas personas están usando sillas que no les corresponden, pero nadie quiere darle el puesto o cederle el puesto a una persona que realmente lo necesita. Esto es el pan diario y esto es de lo que vemos todo el tiempo. Pero no solo pensando en el transporte público, sino pensando en nuestra vida diaria. Creo que estamos siendo contagiados por ese egoísmo. Y muchas veces, aún como creyentes y aún como cristianos, quizá a veces vemos todo lo que está pasando en el mundo y vemos todo lo que está pasando en nuestra sociedad, vemos cómo todo este tema del virus y de la enfermedad del COVID ha afectado a tantas personas, y a veces nosotros estamos simplemente pensando en lo que a nosotros nos perjudica. A veces estamos pensando solo en nuestro propio dolor y no nos damos cuenta que realmente alrededor ha pasado algo fuerte. Esto definitivamente refleja el egoísmo que muchas veces nos afecta. El egoísmo que está a la puerta de toda persona, pero también de todo creyente. El egoísmo que no es otra cosa que pensar en sí mismo, que estar pensando en lo que a nosotros nos sirve, lo que a nosotros nos gusta, en lo que a nosotros nos conviene. Y dejamos de pensar en otros, dejamos de pensar en que la obra que Dios nos ha dado para hacer es una obra de pensar en los demás, de dolernos más por las necesidades de otros, de estar pensando en lo que otros necesitan y no tanto en nosotros mismos. Por eso el Señor nos advierte aún por medio de su palabra en que nuestras oraciones no sean egoístas, porque aún nuestras oraciones pueden reflejar ese egoísmo que hay en nosotros. A veces podemos orar solo por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra economía, y oramos por nuestras cosas. Pero eso refleja que a veces nos dejamos llenar de ese egoísmo y no estamos pensando en otros. Pero no solamente en medio de una oración, sino también en el accionar diario. La manera en la que vivimos, la manera en que nos movemos, la manera en la que hacemos las cosas y cómo nos relacionamos con los demás, también va a reflejar un poco de egoísmo. Cuando vivimos en pro de nosotros mismos, pensamos que todos nos deben algo, pero nosotros no pensamos en que necesitamos o debemos hacer algo por otros. Pensamos en que a nosotros nos deben hacer, nos deben dar, nos deben ayudar. Es más, a veces nos enojamos porque no nos llaman y decimos, pero es que a mí nadie me llama. Pero tampoco somos de los que llamamos o de los que estamos pendientes de otras personas. Y todo eso es raíz del mismo egoísmo, porque siempre estamos pensando en nosotros mismos. El Señor nos llama, el Señor Jesucristo, a que no debe ser ese el pensamiento de un creyente, sino que el pensamiento de un creyente debe ser un pensamiento hacia los demás, hacia el bienestar de otros.
Pensamos en nosotros mismos y se refleja ese egoísmo entonces en la manera en que oramos, en la manera en que vivimos, pero en la manera en que solucionamos los problemas con otros, ¿sabe? Aun cuando tenemos problemas con otras personas, con los miembros de nuestra familia o quizá con alguien más, y a veces estamos pensando es que todos son los que deben pedirnos disculpas, que quizá me hirieron, me ofendieron, así que ellos tienen que pedirme perdón, pero quizá no miramos y decimos, ¿y qué tal yo ofendí a esa persona? ¿Qué tal que lo que yo hice está haciendo de dolor para otro? ¿Qué tal que mi manera de vivir y de conducirme está afectando a otro? Aún pensáramos, si no pensamos así, estamos actuando egoístamente. Y muchas veces vivimos de una manera egoísta. Ni siquiera solucionamos con otros porque creemos que la ofensa que nos hicieron es más grande. Otra muestra del egoísmo es la falta de perdón. La falta de perdón muestra un ensimismamiento, muestra que somos egoístas, que no queremos dar por otros, sino que estamos ofendidos y preferimos retener una ofensa porque eso nos afectó a nosotros. Bueno, podríamos enumerar muchas formas y maneras de egoísmo, pero creo que algo que nos la resume es algo que dijo el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 9, versículo 23. Y el Señor Jesucristo le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Creo que este es uno de los llamados más grandes que hace el Señor Jesucristo a renunciar al egoísmo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué? Renuncia a ese egoísmo. Renuncia, está diciendo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese negarse a sí mismo es: dejemos de ser egoístas, dejemos de pensar en nosotros mismos, dejemos de creer que nosotros somos el centro del universo, que nosotros somos el centro de todo lo que gira. Es más, que todo el mundo y el universo giran alrededor nuestro, que la iglesia debería girar alrededor nuestro, que los ministerios deberían girar alrededor nuestro, que la familia debería girar alrededor nuestro. Eso es un pensamiento egoísta, como ya dijimos. Pero el Señor entonces dice: niéguese a sí mismo. ¿Sabe qué? Dejemos de pensar en nosotros mismos, que nosotros no somos los importantes, y más bien démosle la importancia al Señor y a las demás personas. Dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Todo el que se enfoca en poner su vida al máximo y en darse esa importancia que el mundo quiere que se dé, ese egoísmo y ese egocentrismo, dice, la va a perder. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Todo el que pierda su vida, todo el que realmente su vida pase a un segundo plano por causa del Señor. Así que lo que debería ser, lo más importante, no somos nosotros mismos, ni lo que hacemos, ni lo que nos dicen, sino lo más importante debe ser Dios. No podemos pretender decir que Dios o el Señor es lo más importante si vivimos de una manera egoísta, porque no estamos haciendo esa entrega que el Señor puso como una condición: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así que si no nos hemos negado a nosotros, si seguimos viviendo de una manera egoísta, no estamos siendo verdaderos discípulos del Señor. El Señor quiere entonces que dejemos de ser egoístas. Y creo que todo lo contrario al egoísmo, si lo pensamos de alguna manera, algo que sea contrario al egoísmo, pensaríamos en qué. Bueno, no sé en qué pensaría usted, pero ¿sabe qué es lo contrario al egoísmo? Es el amor. El amor es lo contrario al egoísmo. El egoísmo dice: no quiero dar nada, todo es para mí, yo soy el más importante, de mí depende todo, es que a mí me tienen que dar, a mí me tienen que pedir, a mí me tienen que hacer. Pero el amor dice: me entrego por otros, pienso en otros antes de mí mismo. La muestra más grande de amor es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, aquel que vino a este mundo y se entregó por la humanidad, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre para salvarnos de nuestros pecados. Esa es la muestra más grande de amor que alguien pueda conocer. El Dios del universo hecho hombre y dándose para salvarnos en rescate. Eso es una muestra de amor. El Señor Jesucristo no fue egoísta, fue amoroso, generoso. Y nosotros debemos seguir su ejemplo y pensar más bien: ¿a quién puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por otros? Yo no soy lo más importante. Así que sería bueno que cambiemos nuestra mirada en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el lugar donde vivimos, aún en la misma iglesia, y pensemos: es que lo más importante no soy yo, es el Señor, y Él me pide que yo me dé por otros, que yo realmente muestre no ese egoísmo, sino ese amor. Que Dios nos ayude a mostrar su amor en todas las áreas y a realmente dejar de mirar por nosotros mismos y ver por los intereses de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Gracias por tu amor y gracias por salvarnos. Ayúdanos, Señor, a ser amorosos, generosos como tú y que podamos darte gloria con nuestra vida. En Cristo Jesús oramos. Amén.